Ahora vamos a hablar de qué temas estamos comenzando a investigar en estos sistemas arroz-ganadería. Temas que surgen luego de un relevamiento intenso que se hizo de la demanda del sector productivo durante más de un año. Se visitaron distintas empresas de arroz-ganadería, se realizaron talleres de trabajo, seminarios técnicos, con el objetivo de identificar aquellos temas de investigación donde había más consenso entre los demandantes, que era más urgente comenzar a generar acciones desde el lado de INEA para contribuir con información objetiva que levantara ciertas limitantes tecnológicas que existían y que existen en estos sistemas en el área de pasturas y producción animal. Es así que surge este proyecto, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de los sistemas arroz-ganadería a través del incremento de la productividad y eficiencia del componente ganadero. Es decir, nos estamos concentrando aquí en pasturas, en ganadería, en el componente no arrocero de las rotaciones, porque es donde existe una mayor brecha entre los niveles de producción que se observan a nivel de campo y aquel nivel potencial de producción. Y también desde el punto de vista de la investigación es donde están ocurriendo cambios, por ejemplo a nivel del paquete tecnológico de pasturas, que requieren de cierta cuantificación para poder afinar los números desde el punto de vista de la respuesta productiva y económica de algunas tecnologías. Este proyecto tiene 4 componentes u objetivos específicos, algunos más relacionados a pasturas, otros más relacionados a ganadería, otros más relacionados a lo que puede ser el sistema en su conjunto, pero qué mejor que cada uno de los responsables de estos componentes nos cuente brevemente en 4 o 5 minutos qué están comenzando a hacer, cómo y qué resultados esperan obtener de aquí a 3 o 4 años. Así que yo los dejo con ellos. Bueno, ahora les vamos a comentar brevemente sobre el componente desarrollo de modelos biofísicos para predecir la productividad de pasturas en estos suelos que tienen riesgo de saturación hídrica. El sistema arroz-ganadería presenta desafíos para la producción de forraje, por un lado, a partir de suelos con condiciones físicas limitantes en cuanto a drenaje y en cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua, que en general son suelos de baja pendiente, con un horizonte subsuperficial arcilloso bastante impermeable. Esto puede ser una ventaja en la fase de arroz para el riego, pero sin duda es una limitante para las demás especies que componen el sistema, porque presentan situaciones de falta de oxígeno por periodos prolongados durante el invierno, y por otra parte son suelos que generalmente tienen relativamente baja capacidad de almacenamiento de agua, y entonces en verano presentan condiciones de déficit hídrico. Por otra parte, el manejo del sistema y su fertilización generalmente ponen foco en el arroz en cuanto a las operaciones que se realizan y a los momentos en los cuales se hacen. Entonces, bueno, el rendimiento de forraje y su estabilidad en estos sistemas estaría limitado por estrés hídrico y por el manejo nutricional que se hace. La mezcla típicamente utilizada en rotación con arroz generalmente era raigras con trébol blanco y lotus. En los últimos años ha entrado más la festuca. Las productividades observadas como promedio anual en lo que fue la unidad de producción de arroz ganadería anterior oscilaban entre 7 a 9 toneladas por hectárea y por año, y en pérdidas comerciales veíamos también una variabilidad enorme entre 4 y 14 toneladas de forraje al año. Por un lado, el sistema también presenta oportunidades para la producción de forraje. Como vemos, existe un alto potencial de rendimiento. Tenemos una infraestructura para el uso del riego que tiene antecedentes promisorios en cuanto a lo que es productividad de forraje y carne en trabajos anteriores. También está claro que hay una capacidad de mejora en el manejo de la fertilización para las diferentes especies utilizadas, pero bueno, para esto necesitamos caracterizar mejor el potencial de respuesta a través de lo que es la estimación de relaciones cuantitativas de las necesidades reales de agua y de nutrientes y las posibilidades que tenemos de otorgar estos factores de producción para poder
estimar un mejor ajuste de lo que van a ser los resultados de la fertilización o del riego aplicado. Y bueno, en este sentido, los modelos de simulación son una herramienta bien interesante para considerar porque resumen el conocimiento científico sobre los diferentes procesos que operan en los distintos recursos que tenemos, como el suelo, el clima, y bueno, y para las especies con las cuales estamos trabajando, ¿no? En este caso yo les voy a mostrar una modelación para una pastura, que es una mezcla de festuca, trébol blanco y lotus, utilizando el modelo Cycles para una serie de datos climáticos de INEA 33 de unos 25 años, para lo que sería un suelo de la unidad experimental Paso de la Laguna, que está en la unidad, que tiene la unidad chasqueada, ¿no? Para estos 25 años, en definitiva, la productividad que se podría esperar de acuerdo a los recursos que tiene el sistema, según el modelo, ronda entre las como mínimo 6 toneladas de materia seca de forraje hasta un máximo de 10 toneladas en algún año excepcional, donde tenemos un promedio que podríamos esperar, según el modelo, para este ambiente productivo, de unos 7.800 kilos de materia seca en promedio, lo cual cierra bastante bien con las mediciones que les comentábamos sobre lo que era la antigua unidad de producción de arroz ganadería. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, que en este caso no estamos fertilizando con nitrógeno, como decíamos, que eso es parte del manejo actual. Y bueno, le pedimos al modelo que nos ayude a proyectarnos, a ver qué pasaría si nosotros trabajáramos en una pastura sin limitantes de nitrógeno. Entonces vamos a hacer una simulación para esta serie de datos climáticos que nos permita contestar en términos generales esa pregunta y a ver cuál es el potencial productivo y si realmente este potencial nos valdría la pena explorarlo a través de una variable de manejo como sería la fertilización. Y bueno, cuando corremos esa estimación sin limitantes de nitrógeno, llegamos a que puede haber un salto en el potencial de producción hasta obtener un promedio esperado de casi 13 toneladas de forraje producido para anualmente en una pastura mezcla, con un mínimo de unas 10 toneladas, ¿no? Por supuesto, esto es si levantáramos completamente las necesidades de nitrógeno, lo cual después en la práctica hay que ver de qué forma se logra, para lo cual evidentemente necesitamos una fertilización nitrogenada importante, ya que en esta diferencia el modelo nos dice que a la pastura le están faltando en promedio unos 130 kilos de nitrógeno por hectárea y por año adentro de la planta, ¿no? Después eso hay que lograrlo y no necesariamente vamos a llegar al 100% de las necesidades, porque hay también un tema de eficiencias que hay que evaluar, de posibilidades de aplicación. Y por supuesto todo esto en realidad es lo que los parámetros biofísicos nos están diciendo con el conocimiento actual, ¿no? Ahí es donde entra nuestro proyecto de investigación, donde tenemos que afinar estos números para determinar de forma más precisa cuáles son estas necesidades de fertilización, cómo se relaciona ese parámetro biofísico de las necesidades de nitrógeno en la planta con este tipo de suelos que tiene su capacidad de aporte también. En definitiva, con este componente lo que buscamos es mejorar la comprensión entre las variables y las relaciones cuantitativas que determinan la productividad de esta fase de pasturas y de producción animal para los sistemas integrados con arroz. Para eso necesitamos cuantificar estos límites productivos para las diferentes especies que están componiendo nuestra base forrajera en los sistemas. Y para esto en realidad no es solo hacer proyecciones, sino que esas proyecciones con modelos en realidad tienen que tener soporte de mediciones y ensayos de campo. En este caso vamos a trabajar con niveles de nitrógeno y riego para poder realmente determinar esas relaciones biofísicas, mejorar esos modelos para que nos permitan luego hacer proyecciones que den soporte real a la planificación y a las decisiones de manejo sobre los factores de producción. Bueno, ahora pasamos a comentar, Rodrigo Zarza les va a comentar el siguiente componente. ¿Qué tal? Buenos días, espero se encuentren bien. Mi nombre es Rodrigo Zarza y voy en esta oportunidad a ampliar un poquito lo que Pablo les contaba del proyecto de investigación Arroz Ganadería.
Virginia hace unos momentos les describía lo que es el componente número 1 y puntualmente yo voy a charlar un poco sobre lo que es el componente número 2, al cual dimos por nombre implantación, mezclas y manejo de pasturas en suelos de zona baja. Avancemos entonces sobre las actividades de este segundo componente que les mencionaba recién. La primera actividad intenta determinar cómo se establece el balance entre gramíneas y leguminosas y cómo esto afecta la productividad de las pasturas instaladas en los sistemas arroceros. La segunda actividad evalúa la inclusión de una gramínea C4 aportando un componente estival a las opciones ya establecidas. Estamos hablando de Paspelonutatum iniacp. Como tercer actividad, y básicamente es sobre la que estamos trabajando y la que les voy a contar en un ratito, estamos intentando determinar los coeficientes de logros para las pasturas sembradas y evaluar el efecto residual sobre las pasturas de los suelos o cultivadas sobre suelos con sistemas Clearfield. Y por último, una cuarta actividad que pretende desarrollar un paquete tecnológico que asegure una mayor persistencia y productividad de las pasturas. Bueno, aquí tenemos una situación de siembra en avión sobre un rastrojo de arroz Zafra 2021, donde ustedes pueden ver el nivel de rastrojo que hay en la chacra. Nosotros damos 3 niveles de rastrojo cuando venimos a muestrear. Ese sería un nivel alto. Ustedes ven acá parte de las huellas. Hoy, después de 90 milímetros, sigue habiendo agua en la chacra. Esto es un nivel de rastrojo bajo que le llamamos. Generalmente se encuentra entre las huellas, entre la pasada de la plataforma. A mi izquierda ustedes van a ver una zona de cola de máquina, donde en realidad ustedes no solo ven rastrojo en pie, sino parte del rastrojo picado. Y esta es una situación que llamamos de rastrojo intermedio a las dos situaciones que veníamos viendo anteriormente. Ese pequeño video que acabamos de ver fue grabado en una de las chacras comerciales que estuvimos recorriendo y donde estuvimos haciendo los conteos para determinar los coeficientes que les mencionaba. Es una de las situaciones que pueden llegar a ser comunes, como se dio este otoño donde teníamos bastantes situaciones de precipitación. Y lo que nosotros pretendemos evaluar es cuál es la interferencia de ese rastrojo que queda en pie, que puede ser diferente. En esa chacra en particular que les mostraba, cuando hablamos de un alto volumen de rastrojo, es eso que aparece en la diapositiva. Más de 50 centímetros de rastrojo por sobre la superficie donde estamos agregando en avión las pasturas que pretendemos instalar. Finalmente, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es lo que de alguna forma define el nombre de la actividad número 3. Determinación de los coeficientes de logros en pasturas sembradas en rastrojos de arroz. Nosotros identificamos 4 ambientes de siembra que son los que ustedes ven allí: la huella de la máquina, la taipa, una zona de rastrojo sin interferencia le llamamos, y finalmente la cola de trilla, que es donde la máquina acumula todo el ancho operativo del rastrojo y lo deposita en una sola gavilla. Fíjense, señores, que en esas 4 condiciones nosotros vamos a estar tirando por avión semillas de gramíneas y leguminosas forrajeras que son muy chiquitas, que tienen una baja capacidad para almacenar reservas, y por lo cual las condiciones en las cuales nosotros las depositamos van a ser determinantes del éxito de germinación y de emergencia. Para terminar, nada, esas fotos son testigos de que todavía no hay drones ni hay cámaras que puedan ayudarnos a contar las plántulas en esas condiciones que les mostraba recién, así que hay que agacharse con la lapicera, con el lápiz y esos cuadritos, y registrando el número de plantas que fueron emergiendo. Así que ahora los dejo con Tiago Caspari, quien les va a contar un poco lo que venimos haciendo sobre el efecto residual de los herbicidas de los sistemas Clearfield en lo que pueden ser las
gramíneas y leguminosas que estamos sembrando. Gracias. Olá, meu nome é Thiago Caspari, trabalho com manejo de malezas em La Sanzuela e hoje vou estar falando de forma muito rápida sobre uma temática que genera certa preocupação entre os produtores de arroz e que fazem rotação com pasturas, que é justamente a residualidade potencial de alguns herbicidas utilizados em cultivo de arroz, principalmente o sistema Clearfield, que usa imazapyr e imazapic como mescla, e seu potencial de generar danos nas siembras posteriores de pasturas, tanto em gramíneas quanto em leguminosas. Bem, Linea vem trabalhando com essa temática nos últimos anos e neste último abril logramos fazer um muestreio de chácaras de arroz com histórico de mais de 3 anos de utilização do sistema Clearfield e aplicação, então, de seus herbicidas. São 2 chácaras de Rio Branco, em suelos mais livianos, com baixa quantidade de arcilla e matéria orgânica, 2 suelos de 33, que apresentam uma textura um pouco mais pesada, e também, para cada caso, um testigo que nunca chegou à aplicação de herbicidas. Depois de fazer esse muestreio a campo, em 2 profundidades, 0 a 15 e 16 a 30 centímetros, foi traído esse suelo para a Sanzuela, onde arrancamos com ensaios ou bioensaios para provar então a sensibilidade dessas espécies de pasturas. Foi provado então sorgo, que por mais que seja uma planta de verano, uma espécie de verano, foi usada como testigo de sensibilidade, e festuca, trevo rojo, regras anual, regras perene e lotus, como essas espécies de pasturas que foi provado sua sensibilidade. O que encontramos de arrancada foi que, evaluando sua emergência dessas pasturas frente aos suelos colectados, observamos uma redução da quantidade de plantas emergidas, de leguminosas e também de gramíneas. Há uma redução significativa em torno de 30% a 40% da emergência de leguminosas e de 15% a 20% da emergência de gramíneas. O que tenho hoje para apresentar para vocês então é como está o desenvolvimento dessas pasturas 75 dias depois de la siembra. O que podemos ver aqui os testigos de Rio Branco e 33 são o máximo potencial que essas pasturas podem apresentar nessas condições, ou seja, maceta e invernáculo. Nesse primeiro caso, Rio Branco, os 2 suelos. A primeira linha é suelo de profundidade, 16 a 30 centímetros, e acá está o suelo da superfície, de 0 a 15 centímetros. Se observa claramente na comparação desses 2 suelos de chácara de arroz com seu testigo, que nunca chegou herbicida, uma importante redução em seu desenvolvimento. O sorgo se mostrou muito sensível, assim como a maioria das espécies de pastura. Tá? Há uma redução mais importante, digamos, significativamente para as leguminosas e também para as gramíneas em menor escala. Para o suelo de 33, essa redução é menos aparente, tá? Há sim uma redução do desenvolvimento inicial, mas essa redução não é tão significativa. Isso devido à característica do suelo, de sua textura, quantidade de matéria orgânica, menor disponibilização de liberação desse resíduo na solução do suelo. Tá? Então, se há a diferença desse efeito residual frente às condições de Rio Branco, que é um suelo mais liviano. Como mensagem final, então, me gostaria de passar que há sim um efeito residual dos herbicidas utilizados nesse sistema Clearfield sobre a implantação dessas pasturas na sequência, emergência e desenvolvimento inicial, como podemos ver por essas plantas aqui nesse bioensaio. Aún necessitamos fazer uma análise química em laboratório para saber quanto de resíduo realmente existe nesse suelo. E que temos que elegir, então, entre as espécies menos sensíveis, quando
quando há a necessidade de sembrar na sequência arroz pastor. Ao final, me gostaria de agradecer aos técnicos Emiliano Ferreira, de Rio Branco, e Eduardo Stinger, de 33, por a ajuda em elegir os campos para mostreio e fazer esse mostreio, e também a todos os técnicos de INEA que de uma ou de outra forma nos auxiliaram em el desarrollo desse trabalho. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora del tercer componente de este proyecto relacionado a estrategias de manejo y alimentación para mejorar la productividad animal en sistemas arroz, ganadería, con énfasis en el periodo estival. La problemática del verano en sistemas arroz, ganadería ya fue identificado como limitante, en este caso por el grupo Giprocar, que funcionó entre los años 2005 y 2008, donde mencionaba que posiblemente la principal limitante para el incremento productivo global anual sea la producción estival de carne, que limita la producción total anual en todos los sistemas. La problemática del verano se asocia a una baja capacidad de carga estival dentro de la rotación con arroz. Si tomamos como ejemplo la rotación de la UPAG que mencionamos hace un momento y le sacamos una foto al verano, a la situación de los potreros en el verano, tenemos un potrero con arroz, otro potrero con soja, un segundo potrero con arroz, después tenemos un cuarto potrero también en fase agrícola donde se está realizando el laboreo de verano, entre diciembre y febrero, y en definitiva nos queda para pastoreo las dos praderas, la pradera que está atravesando el primer verano y la que está atravesando el segundo verano. La que está pasando el primer verano no se pastorea, generalmente se cuida los efectos de asegurar su persistencia y productividad en el resto del periodo de duración de la pradera, y la pradera que está atravesando su segundo verano se pastorea o no en función de las características climáticas de ese año en particular, de cuánto forraje pueda aportar. Entonces, en definitiva, el mensaje aquí es que no se puede depender del área de rotación arroz-pasturas para incrementar sostenidamente la producción de carne estival. En función de ese diagnóstico, la estrategia que estamos planteando en el proyecto es, tratar de potenciar la producción estival por fuera de la rotación a través de estas dos estrategias: la suplementación estival de los animales sobre campo natural y la siembra de un área estratégica de especie forrajera perenne estival, que como vimos es Paspalum notatum INEA-CP, que está en fase de implantación y que en los próximos años estaremos realizando trabajos de investigación sobre manejo de pastoreo. Así que ahora brevemente vamos a hacer algún comentario sobre la suplementación estival de campo natural. Campo natural que en estos sistemas es variable también. Este es un campo natural característico, con una alta proporción de tacuruces, de relativamente baja producción de forraje, que así puede estar un verano y al verano siguiente lo encontramos así. Son muy sensibles a lo que puede ser la falta de precipitaciones. Este es otro campo natural característico de zona baja asociado a costas, de ríos, arroyos, también de baja productividad en general. Acá lo que varía es el área de pastoreo en función de las crecientes o bajantes del curso de agua. Y aquí tenemos otra situación de campo natural en estos sistemas, que es la que se da en las zonas más altas del predio, mejor drenadas, delomadas, que está por fuera del área de rotación con arroz. Precisamente en esta situación hicimos un primer trabajo de suplementación estival de novillos sobre años sobre campo natural, entre mediados de diciembre y mediados de marzo en este año. Los animales fueron suplementados al 1% del peso vivo, con una ración con 14% de proteína cruda. La ración se entregaba los lunes, los miércoles y los viernes. Acá tenemos en la línea azul la evolución de peso de los animales que no eran suplementados. Ganaron en promedio 393 gramos por animal y por día, comparado con los animales que sí fueron suplementados, que ganaron 729 gramos por animal y por día. Es decir, al final del periodo experimental, los animales suplementados fueron 27 kilos más pesados y tuvieron una eficiencia de conversión de 11.
11 kilos de ración para ganar 1 kilo de peso vivo, eficiencia que varió entre 9 y 13 dependiendo de la repetición dentro del experimento. Es decir, son resultados de un año en una estación de verano que es muy variable. La idea es continuar trabajando verano a verano, realizando trabajos a los efectos de poder cuantificar la respuesta y ver cómo varía de un año a otro. Ahora, brevemente, vamos a hablar del último componente del proyecto de investigación Arroz Ganadería: validación de tecnologías a gran escala e integración de conocimientos a nivel del sistema, en donde este componente se alimenta de toda la información que se va generando en los componentes anteriores. Por un lado, validar tecnologías promisorias a gran escala, a nivel de potrero, que recoja la variabilidad que existe en el terreno en estos sistemas, y por otro lado, ir integrando todos los coeficientes técnicos, económicos que se van generando, a los efectos de ir desarrollando una base de datos que permita trabajar con herramientas de gestión simples o modelos bioeconómicos de simulación que permita predecir el desempeño de estos sistemas ante cambios, ya sea en medidas de manejo, incorporación de tecnologías o cambios económicos que se puedan estar dando en el contexto. Así que bueno, esto es lo que tenemos planteado para investigar en los próximos años. Es flexible, pueden ir apareciendo temas nuevos que si no los podemos canalizar dentro del proyecto buscaremos la forma de canalizarlo por otro lado. Es un proyecto que está abierto a sugerencias y esperamos a la brevedad seguir estando en contacto para ir presentando los resultados que se van generando y bueno, si Dios quiere que sea en forma presencial. Así que muchas gracias por su atención.